Bienvenidos a un nuevo Timeline. Hoy vamos a repasar el linaje de consolas de Nintendo, una de las compañías más longevas y prestigiosas del mundo del gaming. Comenzamos. La historia de la compañía comienza hace más de un siglo, pues Nintendo fue fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, un emprendedor visionario. Por supuesto, en esta época no había videojuegos, por lo que el primer producto de la compañía fueron unas cartas de Hanafuda, un juego tradicional japonés. Las cartas, que eran hechas a mano, comenzaron a ganar popularidad y pronto Yamauchi tuvo que expandir su negocio para producirlas en masa. La naturaleza curiosa del fundador hizo que por 75 años la compañía intentara con muchos negocios diferentes como taxis, productos de comida y hasta hoteles de amor. Afortunadamente, todas estas empresas fallaron y fue hasta la década de los años 60 que la compañía empezó a fabricar juguetes, entre los que destaca la Ultra Hand, un brazo mecánico creado por el entonces ingeniero de mantenimiento Gunpei Yokoi, quien se convertiría en pieza clave de Nintendo gracias a su conocimiento de ingeniería electrónica, algo poco común en la época. La Ultra Hand fue uno de los primeros éxitos en ventas de la compañía e impuso la creación de otros juguetes como el New Coaster Game, Detectores de Amor y el Beam Gun Game, el precursor de la famosísima Zapper. El éxito de estos productos hizo que en 1973 Nintendo buscara enfocarse en el entretenimiento familiar con el Laser Clay Shooting System, un simulador de disparos electrónico que fue clara inspiración del legendario Duck Hunt. Pero Nintendo aún no pensaba en consolas, sino hasta 1975, año en que ganó los derechos para distribuir el Magnavox Odyssey en Japón. Este trato fue el primer paso para que la compañía comenzara a pensar en producir su propio hardware de videojuegos. En 1975, Nintendo lanzó EVR Race, con el cual incursionó en la industria del arcade. En este título participan hasta 6 jugadores que debían adivinar qué caballo ganaría una carrera. El encargado de diseñar el juego fue Genjo Takeda, quien gracias a este título es considerado el primer diseñador de videojuegos de la compañía. El hardware de EVR Race era extremadamente complicado y se descomponía con frecuencia, lo que hizo que Nintendo se diera cuenta de lo difícil que era mantener y fabricar juegos de arcade. 2 años después, en el 77, la compañía decidió experimentar con consolas caseras y lanzó el Color TV Game. Nintendo fabricó 4 versiones de estas consolas y cada una incluía variaciones de un solo juego, como una imitación de Pong, así como hockey y voleibol. La serie Color TV Game fue la más vendida de la primera generación de consolas, pues logró colocar 3 millones de unidades en el mercado. En esta época, Nintendo contrató a un joven diseñador industrial que fue puesto bajo el mando de Gunpei Yokoi. Su nombre, Shigeru Miyamoto. En 1979, Gunpei Yokoi viajaba en un tren bala en Japón cuando vio a un pasajero aburrido jugando con su calculadora, lo que sembró una semilla en su cabeza y lo hizo pensar en entretenimiento portátil. Al año siguiente, Nintendo lanzó Game & Watch, una serie de videojuegos portátiles muy sencillos que incluían juegos que estaban directamente ligados al hardware. Si los desarrolladores deseaban cambiar algo, debían ajustar los circuitos directamente, por lo que el aparato no permitía intercambiar juegos. En 1982, Yokoi diseñó el famoso D-Pad o cruz direccional para el Game & Watch de Donkey Kong. Posteriormente, Nintendo patentó el diseño y lo utilizó para el control de su próxima aventura. El 15 de julio de 1983, el mundo conoció la Family Computer, mejor conocida como Famicom. Este producto se lanzó únicamente en Japón y fue acompañado por muchas adaptaciones de juegos arcade. Los controles estaban unidos permanentemente a la consola para ahorrar costos y su esquema de control era muy similar al de la serie Game & Watch, con todo y el D-Pad de Yokoi. El equipo de diseño originalmente quería utilizar palancas como las de las arcades, pero hubo preocupación sobre su durabilidad si un niño las pisaba. Debido a esto, probaron con el diseño de Yokoi y resultó cómodo y durable. A pesar de lo anterior, la compañía dejó un conector en la parte frontal de la consola para añadir un joystick tipo arcade en caso necesario. Curiosamente, el primer cargamento de consolas tenía un problema
problema que forzó a Nintendo a pedir de vuelta todos los aparatos y a relanzarlo con una nueva placa madre, lo que le costó millones de dólares en pérdidas. A pesar de esto, para fines del siguiente año, el Famicom ya era la consola mejor vendida de Japón gracias a su gran cantidad de juegos de calidad. El éxito animó a Nintendo a intentar llevar el Famicom a Norteamérica, por lo que entabló negociaciones con Atari para ayudar en su lanzamiento. Sin embargo, una serie de problemas y el despido del presidente de Atari estancaron el acuerdo y Nintendo decidió lanzar la consola sin ayuda de nadie. Previo al arribo de Nintendo en América, una serie de juegos de pésima calidad hizo que en 1983 la industria de los videojuegos sufriera un colapso que estuvo muy cerca de erradicar el entretenimiento electrónico en el continente. En marzo de 1985, la revista Electronic Games advertía a Nintendo que el mercado de consolas en Norteamérica había desaparecido y que lanzar la consola en el continente sería un error de cálculo. En junio de ese mismo año, Nintendo se atrevió y anunció la versión americana del Famicom, con una estética diferente diseñada por Lance Barr. El sistema conocido como Nintendo Entertainment System debutó de forma limitada en Nueva York el 18 de octubre de ese mismo año. El lanzamiento en todo Estados Unidos no ocurriría sino hasta septiembre de 1986. En su lanzamiento, la consola tuvo 18 juegos, entre los que destacan 10 Yard Fight, Baseball, Clu Clu Land, Duck Hunt, Excite Bike, Golf, Gyromite, Hogan's Alley, Ice Climber, Kung Fu, Pinball, Soccer, Stack Up, Tennis, Wild Gunman, Wrecking Crew y por supuesto Super Mario Bros. El NES, por su propia cuenta, rescató a la industria de los videojuegos del desastre de 1983 y logró recuperar la confianza del público y de las tiendas por los videojuegos como productos de calidad. La estrategia de Nintendo fue evitar la confusión al unificar todos sus títulos en una plataforma y no utilizar artes de portada exagerados que dieran una impresión equivocada de cómo se veían los juegos. A esto, Nintendo sumó el sello de calidad de la compañía, otro recurso para asegurar al consumidor que el juego había sido revisado y que ayudó a definir la calidad de la marca. En su publicidad, Nintendo hizo todo lo posible por evitar asociaciones innecesarias con otras marcas debido a la desconfianza de la gente, por lo que cambió el término videojuego por sistema de entretenimiento. Llamó a la consola Control Deck y a los cartuchos los definió como Game Packs. El NES fue tan popular que el mercado de sus cartuchos fue más grande que el de todo el software de computadora de la época. La compañía llegó a vender 7 millones de consolas en un año y para finales de los 80s estuvo presente en el 30% de los hogares estadounidenses, un porcentaje de penetración mayor que el de las computadoras personales. El NES superó en ventas a todos sus predecesores y revivió a una industria moribunda. Los 90 se acercaban y el 21 de abril de 1989, Japón conoció el Game Boy, un sistema portátil de 8 bits que, irónicamente, empleados de la compañía calificaban como sin esperanza. Sin embargo, el aparato se convirtió en un rotundo éxito. Cuando este sistema creado por Gunpei Yokoi fue lanzado el 31 de julio de ese mismo año en Norteamérica, desató un furor inesperado. La gente podía adquirirlo solo o en paquete con el juego de Tetris, la Killer App, que hasta hoy es el juego más vendido de la historia. Con el paso de los años, múltiples revisiones de este aparato fueron lanzadas y entre ellas suman 118 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Simplemente increíble. Mientras tanto, el NES gozaba de un éxito fenomenal. Sin embargo, su arquitectura era de 8 bits y múltiples compañías comenzaban a lanzar consolas de 16 bits, por lo que Nintendo se preparó para contraatacar. La respuesta fue conocida en Japón el 21 de noviembre de 1990, cuando Nintendo sacó al mercado el Super Famicom. La consola, diseñada por Masayuki Uemura, fue un éxito instantáneo y vendió 300,000 unidades en unas cuantas horas. La conmoción fue tal que el gobierno japonés pidió a los fabricantes de videojuegos no volver a lanzar una consola entre semana. Para su nueva consola, Nintendo había formado fuertes alianzas con importantes desarrolladores como Capcom, Tecmo, Enix, Koei, Square y Konami. El 9 de septiembre de 1991, Norteamérica tuvo en sus manos la versión americana del Super Famicom, conocida como Super Nintendo Entertainment System. Los juegos de lanzamiento: Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, SimCity y Radius 3. La consola vendió 49 millones de unidades en todo el mundo y se convirtió en la consola mejor vendida de su época. Durante los siguientes años, el SNES reinó y Nintendo fue el líder indiscutido de la industria, aún y
cuando peleaba una fuerte guerra contra Sega. A pesar de que Nintendo ganaba la batalla, la competencia se fue tornando cada vez más dura y la compañía comenzó a pensar en los 32 bits, por lo que llamó a Sony y a Philips para crear un periférico capaz de incrementar el poder del Super NES. La propuesta de Philips fue el CDI, un fracaso comercial que recibió unos muy malos juegos basados en personajes de Nintendo que hasta el día de hoy la compañía se niega a reconocer. Por su parte, Sony propuso el Nintendo PlayStation, una pieza de hardware adicional para el Super NES capaz de leer media en CD-ROM. El rotundo fracaso de Philips hizo que Nintendo cancelara su proyecto con Sony, quien decidió trabajar individualmente en su propia consola, que hoy conocemos como PlayStation. Tras cancelar las negociaciones con Sony y Philips, el 23 de agosto de 1993, Nintendo y SGI anunciaron una alianza para crear Project Reality, un proyecto que devendría en arcades y productos caseros, aunque pasaría más tiempo antes de que el público conociera los frutos de esta misteriosa alianza. En lo que el mundo imaginaba cuál sería la siguiente consola casera de Nintendo, el 21 de julio de 1995 la compañía lanzó el Virtual Boy, un sistema portátil que intentó llevar el 3D a los videojuegos. Desafortunadamente el equipo era muy incómodo de usar, la librería de juegos fue muy mala y pobre, la pantalla era monocromática con un tinte rojo y el 3D no era nada espectacular. El Virtual Boy se conoce por ser uno de los mayores fracasos de la compañía y fue descontinuado tan solo unos meses después de su debut. Afortunadamente la compañía tenía un as bajo la manga y el 24 de noviembre de 1995 reveló el Nintendo 64 en la séptima exhibición de software en Shoshinkai, una feria de videojuegos exclusiva de Nintendo. El nombre original de la consola era Ultra 64, pero fue cambiado por Shigesato Itoi, un legendario desarrollador, pues la palabra Nintendo ya representaba un concepto conocido y Konami tenía los derechos del término Ultra para varios juegos de NES. La consola fue lanzada el 23 de junio de 1996 en Japón, mientras que en Norteamérica tuvo que esperar hasta el 26 de septiembre. Su precio introductorio fue de $199, pues Nintendo buscaba captar muchas compras impulsivas, como a menudo ocurre con los juguetes. Inicialmente, el N64 se vendió muy bien e incluso superó a Sony y a Sega. Sin embargo, durante los años siguientes, muchos desarrolladores externos abandonaron a Nintendo y comenzaron a apoyar a otras consolas debido a que los juegos del Nintendo 64 eran más caros de producir y tenían menor capacidad de almacenamiento, pues por preocupación ante la piratería, Nintendo decidió utilizar cartuchos en lugar de CDs. En Japón, la historia fue aún más dramática y el Nintendo 64 jamás pudo superar al Sega Saturn ni al PlayStation original. A pesar de su recepción, el Nintendo 64 innovó en muchas áreas e introdujo cosas como las palancas de control análogas, los gatillos, la vibración en los controles y la conectividad con consolas portátiles. El N64 soportaba 4 controles, lo que dio origen a una gama de juegos pensados para fiestas como Mario Party y Super Smash Bros. La consola tuvo juegos como Super Mario 64, que sería el título mejor vendido de su generación, GoldenEye 007 y por supuesto The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que marcó una época. 2001 fue un año muy activo para Nintendo. El 21 de marzo en Japón y el 11 de junio en Norteamérica, la compañía lanzó su próxima consola portátil, el Game Boy Advance. El aparato tenía un procesador de 32 bits y era retrocompatible con títulos de Game Boy y Game Boy Color. Su poder era similar al del Super Nintendo, así que en su librería de juegos dominaron los de plataforma y los RPGs. La consola pasó por varios rediseños, como el Game Boy Advance SP y el Game Boy Micro. Pronto Nintendo dominó el mercado de las portátiles y alcanzó los 81 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El 14 de septiembre del mismo año, Nintendo lanzó el GameCube, que durante su desarrollo fue llamado Project Dolphin y que inicialmente tenía controles de movimiento. Sin embargo, su implementación no vería la luz sino hasta la siguiente generación. La consola tuvo 15 títulos de lanzamiento, entre los que destacaron Luigi's Mansion y Star Wars Rogue Squadron 2, Rock Leader. La prensa de la época criticó la consola por parecer un juguete y lastimar la imagen de Nintendo. Al final, el cubo vendió unos 22 millones de unidades, apenas por debajo del entonces nuevo Xbox de Microsoft y abismalmente abajo de los 153 millones que logró el PlayStation 2. El software de Nintendo tuvo éxito relativo en la plataforma, como con Super Smash Bros. Melee, que se sigue jugando hoy en día, pero la ausencia de desarrolladores externos fue un golpe duro para la compañía.
Finalmente, el GameCube no pudo recuperar el liderazgo de la industria que perdió con el Nintendo 64. Se acercaba el 2004 y Nintendo entraba en una época de cambios importantes. El primero ocurrió el 21 de noviembre con el lanzamiento del Nintendo DS, una portátil que abandonó la marca Game Boy y que tenía 2 pantallas para jugar, así como un control táctil. Con el paso de los años, Nintendo lanzó nuevas versiones del DS e incluso añadió nuevas características. Al final, Nintendo vendió la impresionante cantidad de 154 millones de consolas, lo que la convierte en la portátil más vendida de todos los tiempos. Satoru Iwata, recién nombrado presidente de Nintendo, ideó una estrategia para ampliar la base de jugadores y el DS era parte integral, pues permitía usar controles intuitivos basados en el tacto. Juegos como New Super Mario Bros., Nintendogs, Mario Kart DS, Brain Age y Pokémon Diamond and Pearl ayudaron a establecer la consola como un referente para la posteridad. Pero nada nos prepararía para el Nintendo Revolution o Nintendo Wii, como fue conocida la siguiente consola casera de Nintendo, que fue lanzada el 19 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 2 de diciembre del mismo año en Japón. El Wii era totalmente retrocompatible con el GameCube, tenía una consola virtual que permitía comprar y jugar títulos de generaciones pasadas, y lo más importante de todo, controles de movimiento que permitieron experimentar sus juegos a todo tipo de gente y que fueron imitados por la competencia. La consola fue lanzada con 33 juegos, entre los que destacan Wii Sports, el segundo juego más vendido de todos los tiempos, y The Legend of Zelda: Twilight Princess. La consola recibió más apoyo de los desarrolladores externos que el PlayStation 3 y el Xbox 360, y tiene en su librería títulos como Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, New Super Mario Bros. Wii, Wii Fit y Super Smash Bros. Brawl. La consola vendió 101 millones de unidades en todo el mundo y en sus primeros años vendió más consolas que el PlayStation 3 y el Xbox 360 combinadas. En el 2013, Nintendo lanzó el Wii Mini, su primer rediseño importante de una consola después de el SNES compacto. A la fecha, el Wii todavía se vende en algunas partes de Europa y tanto el Wii como el Nintendo DS representaron una era dorada para la compañía, pues recuperaron el liderazgo de la industria y expandieron la base de usuarios del gaming. Para el año 2011, el Wii comenzaba su ocaso como consola líder y el Nintendo DS cumplía prácticamente 7 años de dominar el mercado de las portátiles. Para la compañía era momento de un cambio, así que el 26 de febrero de 2011, Nintendo lanzó el 3DS. Esta nueva portátil tiene una pantalla especial que permite percibir un efecto de 3D estereoscópico sin necesidad de lentes. Luego de unas ventas pobres, Nintendo decidió reducir el precio del 3DS y compensó a los compradores tempranos con un programa de embajador que consistía en entregar juegos de la consola virtual de forma gratuita. Nintendo siguió una estrategia relativamente similar a la del Nintendo DS. Lanzó varias reediciones del aparato e incluso un modelo sin el efecto 3D más barato llamado 2DS. Sin embargo, aunque el 3DS gozó de buenas ventas, no alcanzó el éxito del DS. Hoy, la consola sigue recibiendo soporte y hay varios juegos planeados para 2017. Hasta el momento, la compañía no ha anunciado nada sobre un sucesor. El 18 de noviembre de 2012 lanzó el Wii U en Norteamérica, el sucesor del Wii. La consola vivió a la sombra de su primer anuncio, que dejó a muchos pensando que solo se trataba de un nuevo control para el Wii. La principal característica de esta nueva consola era una pantalla en el control que le daba una relativa independencia del televisor para jugar. El Wii U se veía prometedor. Sin embargo, su confusa presentación, aunada a un elevado precio, a una librería poco robusta y a la total ausencia de desarrolladores externos, la aisló del resto de la industria y, sin exclusivas que vendieran consolas, el sistema sufrió con ventas inferiores incluso a las del GameCube. Con menos de 14 millones de unidades vendidas, es uno de los peores desastres en la historia del hardware de Nintendo. El Wii U fue prácticamente abandonado por Nintendo durante su último año, mientras que se preparaba para fortalecer la línea de lanzamiento de su siguiente consola. Y así es como llegamos al presente. En 2017, Nintendo reveló toda la información relacionada con el Nintendo Switch, su próxima consola. El aparato busca independizarse de la televisión por completo, pero aún así es posible disfrutarlo en cualquier pantalla con conexión HDMI. El Nintendo Switch se lanzará el 3 de marzo de 2017 y no podemos estar más emocionados.
Como puedes ver, la historia de Nintendo está llena de éxitos y también errores y lecciones. Sin embargo, Nintendo es una compañía llena de historia y con una tradición importantísima, sin la cual la industria de los videojuegos sería muy diferente o tal vez ni siquiera existiría. Sus innovaciones han permeado